había libertad en aquella época porque nos la tomábamos y seguramente éramos más ágiles que los que nos podían perseguir. Cierto es que ahora no se puede hablar de los mismos temas que se hablaban en los años 80, porque si te fijas en las letras, ahora mismo más de un grupo podría ir a los tribunales por aquello que se decía. Bueno, la libertad no se negocia, se conquista, tío. Ese ambiente que había, la gente que había en la calle, la animación que había, y eso no, Burgos no volverá a tenerlo, se lo aseguro. Que sabes lo que fueron los 80, te mereces todo lo que te pase. Del 79 al 80 y tantos, España fue una explosión. Eran fuegos artificiales todos los días. Entonces, claro, en esa época era como una parte del ser, o sea, expresar lo que querías como querías. En aquella época no había restricciones, no había censura, no había... Estamos hablando años 80. Era un bagaje de libertad total. Ánimo, valiente. Se han celebrado en Burgos las 15 horas de música pop. Actuaron entre otros los grupos Alcatraz, Tartessos, Storm y el cantante John Campbell. Ofrecemos un breve mosaico de sus actuaciones. Cuando viene Fernández de Córdoba a Burgos a plantear el proyecto con los grupos musicales, con la gente de en aquella época de la movida de Burgos, no se llamaba movida, pero era más que movida. Y bueno, pues a mí me llaman para hacer toda la publicidad de todas las pancartas de toda la ciudad. O sea, iba sobre unas pancartas, recuerdo que eran unas pancartas azul marino enormes, estaban puestas en toda la calle Vitoria, en todas las avenidas de Burgos. Este era un proyecto muy curioso. El promotor, un hombre listo, como todos los promotores, pues se dio cuenta de que el Ayuntamiento de Burgos quería hacer cosas modernas. Y efectivamente había un concejal, Antonio García Martín, que lo que quería precisamente era pues hacer algo novedoso, algo para la juventud, alguna cosa que fuera rompedora en las fiestas de San Pedro, que siempre eran muy tradicionales, bueno, como son ahora. Y nada, se pusieron de acuerdo rápidamente y dijeron, pues vamos a hacer un festival de 15 horas de música rock aquí en Burgos, en la Plaza de Toros, bueno, la vamos a preparar. A mí me llama Fernández de Córdoba al edificio Edinco y bueno, pues me presento en el edificio Edinco. Pues a Fernández de Córdoba a mí no me conocía de nada. Y entonces, bueno, pues le recomendó Bicha, que ha sido pues también uno de los buques insignias de lo que ha sido la música más moderna y más rompedora, ¿no? Entonces era un hombre pues, bastante interesante, muy ambicioso, muy movido, y había leído, tal, por aquí y por allá, conocía a todo el mundo, que en Cataluña habían hecho un concierto en una playa, no sé, no te lo sé decir, entonces se habían juntado 8.000 personas y había sido la leche con 4 grupos catalanes. Entonces que siempre lo miraba todo en grande, dijo, pues aquí a Burgos vamos a traer 15. Se le comió el coco al alcalde, al concejal de festejos, al teniente del alcalde, y ya cuando les tenía todos comidos el coco, pues entonces es cuando me cogió a mí para que ocupara un poquito de las diligencias de todo lo que había que hacer en Burgos. Y bueno, fue una especie de pequeña concentración post-hippie de esos años. Lógicamente eran unos años más permisivos ya en la etapa final de la dictadura y bueno, pues el promotor consiguió convencer a las autoridades locales, no sé qué artimañas usó, pero bueno, el caso es que se hizo. Entonces, claro, a la vez que estaba la gente entrando al concierto, por decirlo de alguna manera, en la ladera del río, justamente enfrente de la Plaza de Toros,
se estaba preparando un pifostio, se montó ahí unas tiendas de campaña, bueno, había más de 1 kilómetro de tiendas de campaña. Entonces, la mitad de la gente que había venido a Burgos realmente no había venido a entrar al concierto, habían venido porque sabían que era una movida, claro, 15 horas de rock y rollo, pues sonaba, ¿no? En aquella época tal, estábamos ya quitándonos de encima a todos los chunguis. Entonces, oye, pues aquí había lo que llamó el periódico del dictador La Voz de Castilla, lo que llamó La Cochambre ya llegó, que luego los Tilbury hicieron una canción preciosa al respecto de este título de La Voz de Castilla, ¿no? De La Cochambre ya llegó, La Cochambre ya llegó, y vendieron la leche de disco. El director que quería era cada día sacar un titular rompedor porque no había manera de ganar a la competencia, que era el diario Burgos, que siempre vendía mucho más periódicos que nosotros. Y en aquel momento pues, le pareció que la invasión de la Cochambre era una cosa ideal, y lo discutimos la noche anterior en la redacción, pero hombre, Javier, no saques esto, por favor, que nos van a quemar el periódico. Efectivamente, al día siguiente nos quemaron los periódicos, ¿no? Las bandas de cazurros, las bandas urbanas, las bandas de guitarra. Aquel Festival de Burgos supuso la aparición de todo este tipo de tribus y supuso también ver el espectáculo, por ejemplo, de los primeros Burning. La música, digamos que sí, que era importante, pero relativamente. Como aquello además salió mal, porque enseguida se dio cuenta el promotor que no tenía taquilla y que iba a pinchar, aunque tenía un buen apoyo económico del ayuntamiento, iba a pinchar, con lo cual aquello, pues manga por hombro todos. Y los que iban a tocar, pues hombre, luego han sido celebridades, pero vamos, quiero decir que también muchos eran gente que empezaba, otros que no han seguido y demás. Y creo que aquel concierto, debido a los nombres y debido a toda la opulencia que se le dio, etcétera, 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 yo creo que cortó un poco a los burgaleses. Sí hubo burgaleses, pero no era la mayoría, vamos. La mayoría fueron siempre los andaluces. Aquí no había una conciencia de música, ni una afición especial y demás. Los jóvenes de aquí, pues como los de todos los lados, pues cada uno tenía su idea del mundo. Hombre, algunos de aquí fueron también, qué duda cabe, pero no era una cosa que llamara la atención. No había cultura musical, cultura musical moderna, y a lo mejor tampoco antigua, pero no había moderna. No había grupos. Pues en Burgos fue aquello... el principio de lo que era la modernidad y un cambio en las estructuras políticas y sociales, ¿no? Supuso un gran cambio radical en todos los sentidos. Ten en cuenta que aquí la ciudad era bastante moderada, o sea, quiero decirte que por el Espolón todavía si ibas de más de 3 en 3 te decían de 2 en 2. Burgos hay que tener en cuenta que estaba acostumbrada, bueno, pues al clásico tópico que hablan de Burgos, de que era una ciudad de curas y militares. Bueno. Y realmente sí que fue un giro total, porque mucha gente se acercaba a ver qué ocurría, ¿no? Y claro, pues se encontraban ahí de repente con 3 tíos dándose el morro, o sea, cosas que no habían visto en la vida. Y luego, bueno, ahí, fíjate, todas las chicas que hay ahí están medio desnudas, vamos, las que estaban por ahí donde se hizo el campamento al lado del río y tal, ¿no? Entonces hubo muchas críticas, una ciudad como Burgos, pues imagínatelo. Pero creo que fue totalmente positivo. O sea, en el año 75, que es cuando estábamos hablando, estaba Franco vivo. O sea, es que no sabéis lo que había eso. Es decir, no había elecciones. Es decir, nuestros dirigentes, los diputados, todo eso, era nombrado a dedo por el régimen. Y si decías esto, te detenían y te mirabas en la cárcel. Vamos, o sea, no tiene absolutamente nada que ver, no os engañéis, el nivel de libertad del que se disfruta ahora es comparable al de cualquier democracia europea y mundial, entonces era perfectamente comparable a cualquier dictadura sudamericana. Bueno, la libertad se va ganando. Yo creo que hoy en día, aunque nos creamos que hay más libertad, hay menos libertad. ¿Por qué? Porque la democracia tiene muchos defectos. Es lo único por lo que ahora nos podemos regir un poco, vamos, normalitamente, así, bueno. Pero tiene muchos defectos. Entre ellos es que en nombre de la democracia oprimen las libertades civiles. Y es que una ciudad como Burgos,
hacer un festival de 15 horas, el famoso de la Cochambre, eso era impensable. Hoy en día esa libertad yo no se huele, no se palpa, no se olfatea en ningún lado. Así fue luego lo que trascendió, pero ese punto de partida solo era impensable en aquellas épocas. Milagro nace pues, en Burgos, con esas aspiraciones mías un poquito globales, y lógicamente, bueno, pues en Burgos tocamos creo que un par de veces. Mi objetivo no era tocar ahí, o sea, eso no tenía ningún sentido, sino ir a Madrid, a Barcelona, etc. Entonces, bueno, eso costaba. Hombre, la sensación que teníamos en Burgos era pues de cierta reticencia, porque no en vano estábamos rompiendo moldes. Los otros músicos que había muy buenos músicos en esta ciudad, pero muy buenos, pues estaban más bien sometidos a actuaciones de tipo de bolos, hacer bolos por los pueblos. Entonces estaban tocando lo mismo que te tocaban un rock bien hecho, te tocaban un paso doble muy bien hecho, pero nosotros no estábamos por la labor de tener que pasar por algo que no queríamos hacer y que en ningún momento, además lo teníamos muy claro los cuatro, que no queríamos, es más, nos oponíamos. Todos los conciertos nuestros eran temas originales, en este caso de José María Rey. Éramos uno de los grupos más singulares que ha habido en este país, porque era una época muy difícil, que era esa época de la transición, que no solo fue política, sino también incluso musical. Buscando en la luna una respuesta para ti. Buscando en la luna por si ya te vio partir. Perdí mi ángel de la noche y no sé si lo encontraré. Y yo estaba muy obsesionado con la disciplina del grupo. El grupo tiene que ensayar, trabajar y ir adelante. O sea, yo hacía las canciones. Yo creo que la gente, o sea, el resto de mis compañeros igual no estaban tan motivados en ese aspecto como yo. Nosotros yo creo que parte éramos vanguardia, claro, pero no habíamos venido de la nada tampoco. Detrás, como ha comentado, teníamos toda la tienda de discos de Rey, nos habíamos alimentado de un montón de música ya, sobre todo pop y rock, ¿no? Oíamos más cosas. Entonces, pues con todos esos elementos se podía construir una vanguardia. Que por primera vez en esa ciudad hubo una banda que parecía una banda británica. No que cantábamos, sino que parecía una banda seria. O sea, es decir, era un grupo que tenía un equipo de sonido, que iba a un escenario y que tenía las cosas puestas. O sea, era un intento de profesionalizar lo underground. El silencio invadió ya las calles. Se oye la lluvia al caer sobre el cristal. Una débil música en la radio, amainando en mi mente la tempestad. Buscando en la luna una respuesta para ti. Entonces se hacían de verdad cosas bestias, pero sin una finalidad dañina, por decirlo así. Era parte un poco de la expresión de libertad que se había inventado, porque no es que la retomara, es que no había habido. Entonces, ese estallido de libertad, por decirlo así, en todos los ámbitos, pues lógicamente también llevó a su resaca, y esa resaca a estos lodos. O sea, ahora estamos en lo políticamente correcto. Pero ahora mismo es que este encorsetamiento que tenemos a nivel verbal, es que lo políticamente correcto es algo tan odioso que quita la libertad absolutamente. Es más, estamos coaccionados por eso y por este tipo de concepto que es desesperante. Que no era para mí.
Más que un ejemplo, era un modelo, porque era el primer grupo que salía, que tenía una furgoneta, que tenía un equipo de sonido y que hacía gira por toda España, o sea, no era un grupo normal para ser Burgos. Entonces era el primer grupo autosuficiente que se producía su música y claro que era un ejemplo, porque ellos vivían y estaban todo el día girando. Querer sin querer y sin proponernos absolutamente nada, solamente como estamos diciendo constantemente, el tratar de ser uno mismo, y eso es lo que le hace a uno mismo ser original y tener personalidad, pues sin quererlo, pues luego a lo largo de la historia y cuando ya está, me parece que era José María Rey quien decía, el guitarra de Milagro, que los campos se están quemando. Y está bien porque huelen a humo, y ese olor a humo es muy interesante, sobre todo cuando lo has andado tú. Milagro marcó un repertorio ya concreto de una serie de canciones que intentaban hacer una cosa, que intentaban hacer algo, y eso es lo que a nosotros nos llamaba la atención, ¿no? Ayuntamiento se les comió coco en su momento y tal, y bueno, pues vamos a hacer un concurso de Ciudad de Burgos y tal, pues el primero que salga se le grabará un disco, el segundo no me acuerdo, 20.000 pesetas, lo que fuese, vamos. Y entonces el ayuntamiento, pues como ya habían visto que durante el 75 al 84 había pasado por Burgos ya muchísima gente, no me acuerdo ahora, pero vamos, que ya había un ambiente grande de esto, pues entonces los festivales estos se hicieron el primero en el Astron. Y entonces el Ayuntamiento de Burgos colaboraba con nosotros y nos dijo, oye, que hacemos el concurso. Nosotros no pusimos ninguna traba, porque dijimos, bueno, pues hay que colaborar hay que hacer no es nuestro estilo, es decir, nuestro estilo no era, pero dijimos, oye, el Ayuntamiento de Burgos necesita un lugar donde hacer un concurso de rock, pues no tengo ningún problema, aunque no sea por nuestro estilo. Entonces lo hicimos. Querían hacer era darlo un poquito a conocer a nivel local, con medios, con radio, con televisión, y entonces ese salto fue muy bueno. Empezó a haber proliferación de concursos por rock por toda España. Entonces no era uno más porque era en Burgos. Y el vivir eso pues era una maravilla, porque tenías que estar allí a ciertas horas, hacer los ensayos a una hora, o sea, te trataban ya a un nivel, digamos, casi profesional. Ya no era tocar en un bar, era simplemente el mostrar tu música en un tiempo determinado y tenías que tener unas pautas muy claras. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que el concurso nosotros sabíamos que nuestro público, el público de la discoteca nuestra, no iba a ir. Y entonces, pues así ocurrió. O sea, vino gente que no era nuestro público, diferente, con otras formas de vestir y de estar, pues un poco también con un poco a lo mejor notábamos que había un poco como de María y droguita y tal, pero nosotros lo hicimos, no hubo ningún follón en ese sentido, la gente se lo pasó muy bien, la gente se movía, les dejamos, o sea, no hicimos aunque se moviera diferente a como se movía la gente nuestra de bailar, no pusimos ninguna traba, la gente lo pasó bien y de hecho por eso sí volvió a hacer el concurso de porros y todo más veces en discotecas. Los tres críticos burgaleses, que fueron José María Rey, Carlos Tena y Diego Manrique, apostaron muy fuerte por lo que Burgos había de revolución cultural y musical. Eso era evidente que era bueno. Entonces hicieron desde Radio 3, promovieron hacer la transmisión de aquí del primer concurso pop rock de Ciudad de Burgos. Comienzo de Radio 3 y del diario Pop de Radio 3, nuestra intención siempre era salir y hacer cosas para que todo el país participara. O sea, éramos una radio pública y queríamos no solo mostrar lo que se hacía, sino que también la gente de alguna forma participara. El jurado, recuerdo que había unos grupos que sonaban bastante bien, eran bastante buenos, y salió el que ganó, no hubo ninguna cosa, decir que hubo trampa, no, tengo muy bien, muy contento. Surgió una idea como esta de un concurso de Burgos y tal, pues teniendo en cuenta que Diego Manrique y yo somos de Burgos, pues nos parece perfecto y tal, y digo, bueno, vamos a ver qué hay. Y entonces, pues sí, estuvimos de jurado, les vimos tocar y decidimos los ganadores.
Rosario y Marta por su cuenta hacían también música, teatro, y yo también en mi línea, y no nos conocíamos. Ellas sí que se conocían, a mí no, y un día llamaron a mi puerta y me dijeron, hay un concurso, tienes que venir porque vamos a hacer algo, y nos juntamos en un local y eso fue Modesty Blaze. Quisiera una sonrisa esperando. No sé muy bien por qué te llamo. Y bueno, pues aquello fue un éxito, tal. De aquí salió Magenta con su disco, luego salió Incidentes Genuinos, que fue luego a concursar a un programa de televisión que se llamaba Don Domingo, que ganaron. Vista pasada, el jurado apostó bien, porque luego después han hecho un LP con Nacho Cano, bien producido, bien hecho, exquisito, en canciones. En aquel momento nadie lo entendía, ni nosotros tampoco, porque con 4 cervezas éramos los dueños de la protesta. Todos llevaban un tiempo tocando en su local y tocando, y supongo que se habían presentado concursos, bueno, llevaban una trayectoria. Y nosotros surgió de la nada. Todos sabían que habíamos quedado en un local de Caos, creo que era, y de Incidentes, sí, el local de Incidentes, para ensayar 2 o 3 días. Y lo compusimos allí y fue como, era tan improvisado, y éramos chicas, y todos los grupos eran chicos. Entonces también eso era, el público era masculino y había mucha bulla y que vengan 3 chicas y se lo lleven, pues no gustó. A la placa se la echamos al público porque estaba muy revolucionado y fue un gesto de rebeldía por nuestra parte porque no estaban contentos y casi nos tenían que proteger para salir porque no estaban en absoluto convencidos. Vamos a escuchar juntos una música, fíjate, un gran triunfador y una gente que ahora empieza, que parece ser que van a pegar. Aquí en nuestro programa casi podríamos decir que se presentan. Magenta. Queríamos hacer algo para públicos pequeños, para gente un poquito, bueno, pues igual que buscaba otras cosas, ¿no? Y en CBS lo escucharon, como Nacho en ese momento estaba en buenas relaciones y estaba grabando y lo escuchó, le invitaron a escucharlo y él rápidamente dijo, yo con mi equipo y con el momento que tengo ahora, este material sería excelente para producir. El proyecto Mecano estaba un poco así en ese momento y tal, y Nacho quería dedicarse a la producción. De hecho hizo un disco con Germán Copini, el cantante de Los Golpes Bajos y de Siniestro Total Iniciales, y otro de los proyectos que hizo pues fue este tipo, le propusieron Modesty Blaze, que tal, cambiaron el nombre a Magenta, y yo creo, bueno, no desvirtuó, o sea, digamos profesionalizó el sonido de Modesty Blaze hacia Magenta, sin desvirtuarlo en exceso. Le dio una consistencia más sólida a nivel de producción y posiblemente hizo que sonaran en emisoras comerciales, no lo sé. En Radio 3 sí lo pusimos. Hicimos en Audiofilm, que en ese momento grababa toda la movida madrileña y a los grupos gallegos, y con Luis Fernández de Soria
los temas que llevábamos, esos temas tan delicados, había que darles bombo y platillo. Y además era el momento del Fairlight, los samplers, el momento de los samplers. Y Nacho acaba de comprarse un sampler fantástico y los temas venían muy bien darles todo aquello. El grupo dio conciertos durante quizás año y medio, 2 años. Estuvimos, hicimos Madrid, Valladolid, estuvimos Barcelona, Málaga, Melilla, aquí estuvimos también, que el ayuntamiento nos hizo un concierto muy especial. Hicimos un poco la feria de abril de Málaga, también, bueno, hicimos algunos conciertos por ahí, Zaragoza. Pero había un problema que quizás no supimos en ese momento administrar, que era los conciertos que habíamos hecho al principio, como cuando éramos Modesty Blaze, que en realidad éramos las mismas y eran los temas similares, pero a nuestra manera. Eran conciertos que hacíamos en lugares absolutamente especiales, como era un museo o un palacio o una cafetería especial donde iba un público determinado, y los conciertos que a partir del disco se preveía que eran las de promoción del disco. Eso cambiaba muchísimo porque nosotros no podíamos llevar al directo una dimensión sonora de ese calibre. Realmente le pasa a muchos grupos de hacer un disco y de repente desaparece. Magenta tuvo una producción muy buena porque estaba Nacho Cano detrás y estaba Luis Fernández Soria, que era el productor, entonces tenía una proyección a nivel nacional fuerte. Llegaron a número 1 en los 40 principales y tuvieron un año de gira, pero luego se disolvió. Es algo que no puede prever nadie. Hay gente que aguanta ese tirón porque tienes que aguantar un tirón de fama, de dedicarte 24 horas al día a tu música y todo lo que rodea, porque tienes que atender a promos y demás. Genuinos, digamos que es el germen un poco de todos los grupos burgaleses, o de esa manera de entender, de buscarse un local, de pasar las horas muertas, de generar un repertorio, de querer salir a tocar, que era lo que querían ellos. Mira, por ejemplo, el escapulario nació la letra mía, el escapulario Brandy Centenario era porque había visto yo en un anuncio una chica en un caballo con una especie de vestido corto, caminando por una especie de playa, un caballo blanco, sin silla ni nada, ¿sabes? Y eso era el Brandy Centenario, ¿sabes? Por eso yo decía escapulario y la mezclaba con el Brandy Centenario, que yo quería, pues esa chica, un poco, no tanta religión y sí un poco de rompimiento hacia, ¿sabes?, hacia lo que era la libertad sexual, un poco, ¿sabes?, los deseos, el que no todo era pecado, sino un poco luchar contra un poco nuestra educación semi-estricta y semi-religiosa que habíamos tenido en política, formación espíritu nacional que se llamaba, o en la religión, romper ciertos valores, ¿no? Lo que era el punto de ese momento era luchar contra los estigmas que tenemos por todo el cuerpo. Nosotros una tarde nos dijeron, oye, es que se está preparando un festival en Madrid, Radio 3 prepara un festival en Madrid para juntar a las mejores bandas del momento.
o las que ya tienen posibilidades de ser las mejores bandas del momento. Y nosotros dijimos, sí, ¿y qué? Y queréis que toquen, quieren que toquéis allí. Joder, pues se nos caía la baba, vamos a decir, una locura tremenda, ¿qué hacemos? Pues bueno, pues fue todo tan rápido y lo teníamos tan todo hilvanado, porque acabábamos de hacer el repertorio prácticamente 8 temas, o 4, acabábamos de salir prácticamente. En la pared había una cruz con una frase que decía: soy Satanás y estoy sacando todo el chucudo de esta boquita escapulario, radiocentenario. Fue un festival impactante, muy importante para nosotros, porque ahí vimos, nos asentamos. Yo esa gente la había conocido en Rocola, en Madrid, en otro concierto que estuvimos, y me hizo mucha ilusión tocar con ellos, porque ellos lo tenían muy claro, muy fijo, muy bien pensado, ¿no? A mí me decían ellos que yo les flasheaba tanto el grupo la onda teatral que tenía, ¿no? Que podía ser importante que hubiéramos manejado esa iniciativa, ¿no? Para una ciudad que viene de un modo de vida tan austero y tan frío, nosotros fuimos en aquel momento, como algunos otros antes, pero pocos, cada vez éramos más. Un poco el rompimiento de esa ciudad. Empezaron a aparecer crestas, empezaron a aparecer chupas, es decir, empezaron a aparecer pantalones rotos, empezaron a aparecer imperdibles, empezaron a aparecer crestas de colores, empezaron a aparecer fanzines. Sentirás nostalgia del 84, años de ambigüedad. Del 84, años de ambigüedad. Después de ese primer concurso en el que participaron Incidentes Genuinos y Magenta, no sé cuántos años después ya se puso otro concurso. Esto fue por iniciativa de Jesús García Bueno, que era un locutor de radio, que tenía un programa muy juvenil y que, bueno, pues daba cancha con eso y con otras muchas cosas, y ahí tenía unos fieles oyentes y hablaba de esas cosas. Yo desde la radio hice el seguimiento de los concursos de pop rock y evidentemente criticaba desde las ondas, yo criticaba todos los fallos que había habido. Con lo cual un día me llamaron desde el ayuntamiento, me agarraron así de la pechera: Jesús, tú que estás dando tanta caña y que estás diciendo que esto está tan mal hecho, o no tan mal hecho, bueno, las típicas críticas que puedes hacer, pues no sonaba bien, o la sala se quedó pequeña, bueno, las cositas. Encárgate tú de organizarlo este año. Y es una muestra, algo más que un concurso, y es lo que yo quise hacerlo. Por eso eliminé la palabra concurso y lo que quise es que fuera una muestra de la música que se hacía en Burgos. Cuando recuerde este tiempo y solo queden siluetas, mendigos industriales, satélites espías, basura en el extrarradio, modelos de alta costura, políticos inocentes y pelos de calabaza. Sentirás nostalgia del 84, años de ambigüedad. Yo fui al diario Burgos a venderles una movida de hacer una página, una colaboración musical. En aquellos tiempos en que, insisto, la música alternativa, llámalo como quieras, ya era oficial. El planteamiento era hacer un pequeño fanzine, pero en el diario Burgos. Entonces me dieron 4 páginas los jueves, en la central, en el papel, y con una cabecera que me dijeron que tenía que ser Mundo Joven. Que por entonces se hacía el Mundo Joven, José María Rey, 4 páginas los viernes, el anticipo de fin de semana, pues para la gente joven centrada en la música. Pues eso evolucionó a incluir pues, temas que se consideraban temática joven, ¿no? De motos, música, etc. Entonces yo solicité coordinarlo. Solo son sueños de grandeza, Castilla muere primera. Solo somos sueños de honor y sin decir, te dueles y fiestas. Solo son sueños de grandeza, Castilla muere primera. Ganas de hacer cosas, de experimentar, se experimentaba con todo, con drogas, con música, con
creatividades de todo tipo. Entonces, la mejor manera de expresión que había era hacer fanzines, que no pasaban por ninguna criba ni depósito legal, ni nada. Entonces, era la expresión absoluta. Y ahí pues, existía del fanzine tipo, que pues son las fotocopias dobladas, etcétera, hasta el fanzine, pues bueno, o la revista un poquito más avanzada. Yo colaboré, por ejemplo, en varios, ¿no? Como en un colectivo que se llama Factoría Enormidades, que sacamos 3 revistas ya guapas, y realmente, pues bueno, era una expresión de cultura, filosofía, fotografía, un magazine que se llama, con todas las letras. La Peña Jóvenes Artesanos fue una necesidad social de Burgos. Entonces la juventud estaba muy oprimida en cuanto a sus propuestas. Ninguna de las iniciativas culturales que surgían de la juventud tenía éxito en el ayuntamiento. Lo gobernaba un señor que se llamaba José María Peña San Martín, que era absolutamente insensible a cualquier atisbo cultural que no fuera la música fúnebre o las marchas militares. Y se alquiló, se puso una cuota, se alquiló un piso muy grande en la calle San Juan, el número 22, me acuerdo, y allí durante un año y medio estuvo la sede de la Peña Los Jóvenes Artesanos. Nos escribimos como Peña Recreativa. Ahí salió la Factoría de Enormidades, que era un colectivo cultural, ya inscrito como colectivo cultural, y cuya pretensión era simplemente dinamizar la cultura burgalesa. Refugiamos en la cultura como una manera de decir al poder establecido, aquí estamos nosotros, aquí estamos y esto es lo que pensamos, ¿no? Entonces había ganas de provocar también, por eso en los dibujos, en entrevistas, en ciertas cuestiones se intentaba, ¿no?, ir un poquito contra lo establecido, porque realmente lo establecido pues no nos satisfacía. Por ejemplo, mira, esta es una foto muy representativa, lo que es el alcalde de la ciudad, ¿no?, José María Peña, con unos cuernos ahí, con la catedral y las ruinas del castillo. O sea, realmente para nosotros era lo que representaba, ¿no?, este señor en ese momento. Existían esas revistas, el suplemento del Diario de Burgos, que se llamaba Todo el Mundo, pues eso lo veíamos todos como locos, porque era donde te informabas de que el grupo nuevo y los bares nuevos y de dibujante nuevo, diseñador nuevo, todos esos jóvenes que estaban locos por hacer un día un fanzine, otro día algo de moda, había una inquietud brutal. Y llego hasta ti, tomo la mano que tienes libre en el gran momento final, mientras siento tus convulsiones eléctricas. Yo buscaba para un bar pequeño, para cosas así, algo que tuviera una mezcla de jazz para escuchar, que no fuera muy monótono, y que tuviera unas letras graciosas. Miénteme, Pinocho, miénteme. Decía Caperucita, haciendo el 69. Como se admitía todo ello, con motivos de arte o de vanguardia, pues busqué esa línea, la de llamarlo porno rock. Ahora me perjudica pues, la idea de haberlo llamado porno rock, aunque no tiene ni es porno ni es rock, pero esa idea sí que se cortan en ciertos sitios para que vaya yo a tocar, ¿sabes? Dice, porque tienen pues el temor de que vaya a no saber estar o no sé, o no estar a la altura de las circunstancias. Fue un bar donde coincidió toda la cultura de Burgos allí, siempre era el sitio que se congregaban todos, tanto de música como de otras artes. Ahí veías que en el fondo había un tragaluz y allí estaban como reinando pues, las mesas llenas de gente. Luego hubo actuaciones, yo presenté allí mi disco, eso fue la presentación del disco de Los Definitivos en el año 88. Trajimos unos canapés y eso fue la presentación. Bueno, en el momento en el que surge el Mar Media en Burgos no había nada como eso porque no
no había ninguna referencia, o sea, existían los típicos bares de toda la vida y lo que eran, se llamó pubs, ¿no? Los pubs nuevos, estaba la Pécora, el Diablo, había 8 o 10 lugares que eran pubs. La respuesta fue desde el primer momento, o sea, porque era algo como si se estuviera esperando, ¿no? O sea, es la época, es el movimiento, es la gente que tiene inquietudes. El crear ese punto de encuentro, que es un lugar de encuentro, a mí me parece muy interesante, ¿no? Ya viene la fuerza, la voz de los 80. Ya viene la fuerza, la voz de los 80. La voz de los 80. Marmedy ha sido un icono durante más de una década, pero también tienes toda la zona de las Llanas, la zona de Fernán González, incluso las Bernardas. O sea, lo que había era un movimiento de gente buscando una forma de expresarse a nivel cultural, bien sea con cómics o fanzines o música. Marmedy quizás destacó por intentar acaparar, digamos, todas las vertientes, incluso pues hacían exposiciones, o sea que buscaba un poquito ser un referente. Toda la zona de la Plaza de los Castaños y la parte de Fernán González nació a raíz del Bavia. 3 años más tarde, de los 3 chicos del Marmedy, que es gente cultural, inteligente, que también habían participado en la Peña de los Jóvenes, consiguieron ese local, que creo que era una carbonería, lo convirtieron en un sitio ya mucho más especializado cultural. Pero yo creo también porque vieron que eso tenía su atractivo. O sea, darle ese contenido a los pubs tenía su atractivo y luego se copió en otros. Era un motor de llamada de público, y un público además muy interesante, educado, y que bueno, que le gustaba la música, que era joven, pero le gustaba divertirse de una manera sana. De las entrañas de nuestras ciudades surge la piel que vestirá al mundo. Ya viene la fuerza, la voz de los 80. El Marmedy era un café donde iba la intelectualidad y los artistas del momento, y como era un momento de una eclosión importante, pues se encontraba, se reunían muchos intereses, inquietudes, entre ellas la música. El Marmedy era de alguna forma el termómetro cultural de la ciudad, ¿no? O sea, toda la gente que había venido a Burgos a actuar a cualquier cosa y tal, al final cuando se acaba la historia, la última copa a las 2 de la mañana, cuando se acaba todo y tal, pues era un lugar obligado, digamos de obligado, porque allí estaba la salsa. La atmósfera la componen la gente que está allí, entonces desde el principio allí hubo una efervescencia, todo lo relacionado con el mundo artístico y cultural, ¿no? Pues todo, y toda esa playa de satélites que acompañan a ese... Al 90, ese es el... Luego es dejarse llevar por los 60 con los correspondientes altibajos y ondas. Pero de los 80 a los 90 es la eclosión, ¿no? A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Ahora a lo mejor tienen más posibilidades de reprimir esa subcultura, pero esa subcultura revolucionaria que trata de no contar con el poder para hacer las cosas que quiere. ¿Qué queremos? ¿Una sociedad plana? ¿Una sociedad que sea un parque temático y que no haya divergencias? Pues bueno, es bueno, ¿no? Que haya gente que proteste, gente que se salga un poco del sistema y gente que señale las cosas que no cree adecuadas. La tierra, las tierras de España. Hay raperos que no pueden decir lo que piensan. Joder, ¿qué daño puede hacer un rap? Si la música es música, si un libro es un libro, ¿qué daño? Porque si una obra de teatro es una obra de teatro, no puede hacer mal. Había sensación de más libertad
que la que puede haber ahora, con lo dichosamente políticamente correcto. La gente hacía más lo que se quería en esa época que ahora, porque ahora no sabes. Yo es que he estado viviendo en tiempos de Franco y ya sabían lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Lo que no se podía hacer tenía un precio. No es que ahora haya menos libertades, lo que hay es una visión social de la incorrección. Era un bagaje de libertad total, cosa que ahora hay una autocensura de la gente, una autocensura mental. Ahora ya se nota uno que estamos más atados, estamos más esclavizados, más empobrecidos. La democracia es muy importante, pero las democracias también son muy defectuosas porque siempre hablamos en nombre de la democracia. Y como es democracia, todo lo que hace lo llamado democracia está bien. No siempre lo que hace la democracia está bien, no siempre. Y de hecho lo estamos viendo en cantidad de cosas, ¿no? Por eso yo creo que hay que darle una vuelta a la tuerca para ver cómo puede cambiar esto, para que el hombre todavía sea más libre y tenga un pensamiento más propio y más individual de él, no de influencias externas.